Son las 8:34, tenemos que hablar ahora sobre un tema que es muy importante para RPP, que es la reforma electoral. Patricia del Río estuvo en el Congreso el día viernes moderando un debate con 6 de las bancadas y algunos especialistas sobre qué es lo que tenemos que reformar. En este contexto en el que se avanza lentamente, el señor Mulder ha hecho una propuesta particular, no sabemos si es de todo el APRA o es de él. Quisiera que nos explique qué cosa es lo que ha propuesto y si ha escuchado los argumentos que se han levantado contra su iniciativa, temiendo que muchas nuevas candidaturas queden bloqueadas con lo que se ha dado en llamar la valla Mulder. Lo primero que tengo que decir es que mi proyecto es un proyecto de la bancada, no está respaldado por el fujimorismo. Al contrario, el fujimorismo está en contra de mi proyecto también. Y yo lo presenté en octubre del año pasado y recién me he metido a debate ahora, por eso es que se ha puesto en relieve. Así que no es un proyecto fujiaprista, o sea, Guzmán en eso llorón por las puras, porque va a ser difícil que lo saquemos el proyecto, la verdad. El fujimorismo me ha dicho que no están a favor. ¿Por qué? Porque son justamente lo mismo que yo creo que hay que corregir. Las federaciones de independientes que se forman faltando un día para el proceso electoral son lo que le han hecho daño a la política, a la falta de compromiso con instituciones partidarias de carácter político. Entonces yo digo, si hay en estos momentos 24 partidos políticos inscritos ya, que pueden competir en cualquier proceso, de los cuales nosotros podremos nombrar pues 8, 10 de memoria, el resto nadie sabe ni cómo son. Son vientres de alquiler, son simplemente instrumentos que tiene alguien que logró tener las firmas y que con eso lo que va a hacer el día de las elecciones es abrir la ventanilla y decir, a ver, venga el mejor postor. Compran el partido político, el que quiere ser candidato presidencial o candidato a alcalde o lo que fuera, y ese tipo se sienta en una ventanilla y dice, bueno, recluto candidatos, y el que pone plata es el que termina siendo candidato. Pero eso no es lo que hicieron ustedes el año 11 para la presidencial con Mercedes Arauz. ¿Cómo puedes comparar una cosa así como esa, por Dios? Yo estoy preguntando. No, estás preguntando, pero haciendo una aseveración fuera de lugar completamente. A ver, en primer lugar, nosotros somos un partido político. Eso nadie lo pone en duda. Y los que van de candidatos son militantes del partido político. Cuando tú llamas a una persona para que sea candidato, se puede hacer en un espacio pequeño de una quinta parte. Y eso es lo que nosotros hicimos. Nosotros no somos una federación de independientes en la que reclutamos lo que están diciendo. ¿Cómo me vas a decir que el APRA es una ventanilla que recluta a los que traen plata, por favor? ¿Qué tal? ¿Qué prejuicios que tienen? Por eso ustedes se quejan. Cuando uno se defiende del APRA, le dicen, no te victimices, no te victimices. Por Dios, pues esa pregunta. Tú sabes de política, Fernando, ¿cómo vas a decir una cosa como esa? Nosotros, al contrario, somos un partido político y tenemos militantes. Y los que se postulan son personas que se conocen entre sí por lo menos un año. En el caso del APRA, 30, varios años. Eso es lo que pedimos que hagan los demás partidos políticos. El señor Guzmán, que quiere ser presidente, ¿con quién anda? ¿Quiénes son cuál es su equipo? ¿Dónde están sus voceros? ¿Dónde está su estructura ideológica? Todo eso lo va a improvisar faltando una semana para las elecciones. Hemos recibido aquí a Francisco Sagasti el día sábado, que es el ideólogo, que nos ha dado cuenta de una reunión congresal, están reuniendo firmas, pero es posible que no tengan las firmas requeridas por la legislación actual en el plazo de 3 años. Entonces no van a tener problema, van a hacer lo mismo que hicieron en el periodo anterior. Buscarán a otro que tiene un partido político pero no tiene candidatos y irán de candidatos de ese partido político. Son vientres de alquiler, pues. Entonces lo que nosotros decimos es muy bien que haya vientres de alquiler, pero siquiera que el vientre de alquiler te comprometas con él un año antes, pues siquiera, no el día anterior a la elección. 3 años, decía, me parece. Para la elección general. Ahora estamos hablando de un año para la elección municipal. Eso es también perfectamente conversable, se puede reducir a 2 años, se puede modificar la fecha, pero tiene que haber una preexistencia previa de la organización y de las personas que integran esa organización, siquiera para que la ciudadanía sepa que tienen una actuación previa anterior. Ahora, vuelvo al tema de fondo. ¿Saldrá este proyecto? Ojalá pues saldrá. Pero el ojalá me dice que no, que ellos consideran de que aquí se está cerrando. Pero por lo pronto ha motivado que el alcalde Muñoz entre Acción Popular, parece que se ha curado en salud. Pero ya no tiene plazo. Pero es una fórmula, porque está entrando a un partido formal y va a tener que pasar por lo que significa un partido. Está muy bien. Así deberían hacer todos. ¿Y qué pasa con las alianzas entre partidos que obviamente
tienen fuerza, que van con otro al que le van a servir para pasar la valla. Bueno, eso es aparte, pues eso ya sería otro proyecto. Operación Las alianzas Barnechea, entre claro. partidos, la ley lo permite. Pero, por ejemplo, probablemente el PPC hubiera desaparecido. Probablemente. ¿No? Si ustedes no lo hubieran jalado en la elección anterior. Entonces, No lo sé, pero lo cierto O es Acción que... Popular si no entra Barnechea. así es. Entonces, a lo que voy es, sin hacer vientre de alquiler, uno también puede terminar jalando a partidos que ya no deberían existir porque perdieron Claro, representatividad o nunca la tuvieron. Lo que pasa es que en el periodo anterior, con los votos del humanismo, se establecieron dos criterios con los que nosotros estábamos en contra. Primero, que si tú no participabas en un proceso electoral, mantenías tu inscripción. Ya, lo cual es pésimo. Y lo cual me parecía pésimo. Y de hecho, que además se interpretara que la participación era el día de las elecciones, cuando la participación estaba en el momento de la inscripción. Ha habido partidos políticos que se han retirado a mitad de un proceso electoral y han mantenido su inscripción. Faltando pocos días, sí. Bueno, entonces ha habido una política de tratar de mantener inscripciones que el nacionalismo le introdujo porque ya veían que se les veían anoche. Entonces por eso pusieron esa norma. Eso también deberíamos cambiar, ¿no? Señor Guino Costa, sobre la reforma electoral en general y sobre la valla Mulder en particular. A mí no me cabe ninguna duda en respuesta a Mauricio que Julio Guzmán y el Partido Morado existen hace ya algunos años y son actores importantes de la escena política nacional y han sido parte de las elecciones anteriores, y Verónica Mendoza igual. Pero se está tratando de impedir que ellos y otros eventualmente puedan entrar de manera, digamos, definitiva al sistema político partidario a través de dos mecanismos. Uno, exigir, ¿no es cierto?, 4% de las firmas para entrar. Todos los partidos que están hoy día reconocidos, con 1% de firmas del padrón electoral entraron, se le está pidiendo 4. Y encima, ¿no es cierto?, estar constituidos plenamente con esas firmas 3 años antes del proceso electoral, con lo cual, digamos, está claro, no sé si esa sea la intención de Mauricio, pero en la práctica es excluirlos a estos y a otros del próximo proceso electoral y obligarlos, si quieren entrar, ¿no es cierto?, a contratar un vientre de alquiler, que es lo que Mauricio quisiera evitar. Sí, claro, Entonces, para que no surjan, por ejemplo, partidos como PPK. Ustedes son producto de un vientre de alquiler. Si no le ponía el partido político, tú no estarías aquí sentado. Y eso es evidente que en la política peruana produce improvisación. Tú, por ejemplo, yo te conozco, somos compañeros de promoción de la universidad. Él ha sido militante izquierda toda su vida y aparece en el partido de PPK porque lo llamaron y le dijeron no quiere ser candidato. Presidente de la FEPUC. O porque militabas en un partido que se llamaba PPK. Te ganó a ti la FEPUC, ¿no? Pues. Pero hace años que Guino no tiene... fue candidato contra Yo he hecho mi vida universitaria en la izquierda y estoy, digamos, alejado de la izquierda política desde entonces. Por supuesto que no digamos, cuestiono esa experiencia ni nada, la asumo, es parte de mi experiencia política, pero no es que he estado en la izquierda, digamos, todos estos años hasta que me incorporo a Peruanos por el Cambio. Pero yo creo que tenemos que tener un sistema político que permite la renovación. Mauricio que Mulder, sea fácil. necesitamos facilitar que quienes tienen una vocación al servicio público y hacen un esfuerzo organizativo puedan inscribirse y ponerle menos vallas. El APRA, como se sabe, fue proscrito de toda candidatura ante largo tiempo por leyes, digamos, que eran vallas, no la valla Mulder, pero eran vallas. Incluso Fernando Belaunde tampoco hubiera podido inscribirse en el año 56 y eso fue el manguerazo. O sea, tenemos experiencia con eso ya. Hay que hacer un esfuerzo para que la ley recoja la voluntad de compromiso. Exactamente. Pero cuando ese compromiso se acerca a la fecha de las elecciones, ya no parece un compromiso con un partido político ni con ideas que buscan perdurabilidad, sino simplemente por cazar un puesto público. Si tú permites que la persona se comprometa políticamente, no con su país alrededor de una idea, de un pensamiento y hacer una propuesta política, sino solamente porque va a tener un puesto público dentro de 3 semanas, entonces es evidente que esa persona cuando llega se despercude de su compromiso partidario, se vuelve un monarca en el cargo que tiene y entonces comienza pues el mal, el cáncer del independentismo al interior de una estructura política, que debe tener compromisos de carácter partidario. De acuerdo, pero más del 60% de la población exige renovación de la clase política. Y vamos a... Mira, lo mismo el señor Guzmán, la verdad que no me parece tal vez la persona más capacitada para ser presidente del Perú. Algunos pensarán distinto, pero
logró ser una opción para un grupo importante de la población y negarle por formalismos ser una oferta. Esto no es una ley con nombre propio. El señor junta sus firmas, lo podrá hacer. Y sin haber juntado firmas ha sido candidato presidencial, por Dios. Él puede ser candidato. Nos queda un minuto, último tema. Hay una declaración Eso no tiene nada que ver es para Hino Costa, para escuchar Hino Costa también. Hay una hay una declaración explosiva muy interesante de Máximo San Román. Y dice que quien sigue mandando en el gobierno tiene mucha fuerza es Fernando Zavala. Dice que Zavala con Luna son los que hacen las coordinaciones y manejan el gobierno prácticamente. Y que Fujimori no sale por Marisol Perestello. Que incluso querían ponerle un grillete a Fujimori y que se opone a ella. ¿Cómo juzga estas declaraciones? ¿Sigue mandando Zavala y Marisol fue la que impidió? Hasta donde Incluso yo sé, Fernando Zavala está colaborando con el presidente en algunos asuntos. No, pero ahí lo pone como el factotum, que es el que maneja el gobierno. No comparto esa opinión, no tengo ese registro. Luna es un excelente canciller, muy cercano a PPK, conversa mucho con él. Compañero de universidad. De ahí a que dirijan el gobierno, quien lo dirige hoy día es PPK con. Y es cierto que el indulto Mecha lo Arauz. bloquea absolutamente, como dice aquí Marisol Perestello, que incluso cuando Kuczynski le dice pongámosle un grillete, ella no quiso. Bueno, eso digamos, no es ninguna novedad, ¿no? Sabemos que Marisol se va porque tiene una opinión, digamos, discordante con la del presidente en ese sentido. El presidente quisiera ver las posibilidades de indultar al Muchas gracias por su Perdón, ella no, pero solamente nada más. Si Marisol Perestello va a dejar que en su biografía, ella es amiga mía, se vaya a decir en el futuro que gracias a ella los asesinos de María Elena Moyano tienen un terreno de parte del Estado, creo que ella debería hacer un esfuerzo para evitar que esa circunstancia se logre y se concrete, porque me parece que tiene una vergüenza que el gobierno actual del señor Pedro Pablo Kuczynski le dé terrenos a quienes son unos asesinos confesos. Quienes han venido acá, por cierto, y han desmentido. Eso es falso, ¿no es cierto? Lo han defendido las propias organizaciones de víctimas y el Ministerio de Justicia. De acuerdo, muchísimas gracias por su presencia, señor Mulder, que tengamos una buena semana parlamentaria. ¿Cómo va a ser un desmentido lo que diga Sendero? No, las organizaciones. No, era gente cercana a Patria Libre, más bien era cercana al MRTA. Bueno, nada que ver con María Moyano, no, MRT no tuvo. que no era el tema de la mañana. Señor Hino Costa, muchas gracias. Gracias, que tengamos una productiva semana parlamentaria. Gracias por haberla comenzado en RPP. Buenos días. 8:46, pausa y regresamos.